Y continuamos en ámbito de debate, llegamos al último panel de liderazgo sostenible. Tuvimos un montón de gente interesante y ahora por supuesto que también, así que voy a pasar a presentarlos porque tenemos una charla muy buena por delante. Así que están conmigo Flavio Fuertes, que es director ejecutivo de Pacto Global en Argentina, bienvenido. Muchas gracias. Y Tomás Gutiérrez, cofundador y CEO de Naideport. Tal cual. Bienvenido. CFO de Nightport. Muy bien, Exacto. CFO, perfecto. Flavio, ¿querés contarnos brevemente qué es Pacto Global? Porque no todos conocen esta iniciativa, entonces como para que sepan. Bueno, Pacto Global es una iniciativa que impulsa las Naciones Unidas, que arrancó allá por el año 2000, por impulso de un secretario general que entendió la importancia de que las empresas se empezaran a involucrar en la agenda del desarrollo. En ese momento no hablábamos todavía ni de sostenibilidad ni de objetivos de desarrollo sostenible que aparecieron después. Pero hubo un reconocimiento de la importancia de la empresa como un actor que tiene impactos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, en las personas y en las organizaciones con las que interactúa. Entonces, se le propuso a las organizaciones empresariales que adoptaran de manera voluntaria un decálogo de 10 principios para incidir en el comportamiento de las organizaciones. Y esos principios están vinculados con que la empresa se compromete a respetar los derechos humanos, a respetar los estándares laborales, a cuidar del ambiente y a hacer los negocios de una manera íntegra. Bien. Y así nace este movimiento que alrededor del mundo, desde el año 2000 hasta el día de hoy, tiene a 26.000 empresas comprometidas Wow. alrededor del mundo. 1.000 pasaron por el Pacto Global en nuestro país y estamos tratando de construir este movimiento para que la conducta empresarial responsable sea la manera en que se hacen los negocios en Argentina. Bien, bien. Y Naideport también, te voy a pedir lo mismo, una breve introducción para que la gente sepa de qué se trata. Ok. Bueno, nosotros empezamos hace 5 años, no 25, 5 años. Y somos una compañía que restaura ecosistemas naturales. Hoy nos enfocamos principalmente en ecosistemas tropicales, selvas. Entonces tomamos posición de tierras que están muy degradadas y las empezamos a recuperar con plantaciones de árboles, enriquecimiento, etc. Y el modelo de negocio cierra a través de la venta de crédito de carbono. Entonces nosotros recibimos crédito de carbono y se los vendemos a compañías que quieren compensar su impacto y ser carbonos neutrales. ¿Qué sería Eh, un crédito de carbono? Para pasarlo en palabras simples, para entenderlo. eh, el mercado de carbono, en definitiva, se inventó para que las acciones sustentables sean un negocio. Que es fundamental en el mundo hoy en día que para que algo escale sea un negocio. Entonces, para que la sustentabilidad escale, se inventó el mercado de carbono. De esa forma, por un lado tenés las compañías y también las personas que miden su impacto lo llevan a una única medida que es el dióxido de carbono, entonces miden su impacto en toneladas de dióxido de carbono. Para que esa compañía pueda compensar su impacto, que toda compañía va a impactar, porque cuando producimos impactamos, para que pueda compensar su impacto, lo que hace es comprar créditos de carbono, que lo que hacen es balancean. Entonces, de cierta forma nosotros somos carbono positivos, porque nuestra selva remueve carbono de la atmósfera, y las compañías son carbono negativo. Entonces, cuando nosotros le vendemos nuestros créditos que nos certifica una compañía, los dos nos balanceamos y quedamos carbono neutral de cierta forma. Ah, mirá, qué interesante, qué poco conocido también esto como en el día a día, digamos, de las empresas o eso. Sí, tal cual. Viene ¿no? evolucionando mucho y Sí. cada vez se escucha más, pero sí, es cierto que todavía es un mercado que tiene mucho por crecer y estaría buenísimo que ya no haya que explicar qué es un crédito de carbono en algún momento. Ahí probablemente... Hay que instalarlo Sí, igual también, ¿no? Porque por ahí eso no se escucha tanto, por más de que se esté desarrollando. tal cual. Qué bueno. Flavio, ¿cuál es el estado de situación en Argentina en las empresas? Hablabas de que hay 1.000 hoy en día en Pacto Global. ¿Y qué hacen estas empresas? ¿Qué tipo de empresas son? No nombres, pero... No voy a dar nombres, aunque algunas ya estuviste presente en tus conversaciones. Ah, bien. Simplemente no vamos a dar nombres, pero yo diría que no hay un perfil. No hay un perfil. Nosotros dentro de las 1.000 tenemos empresas muy grandes que representan un porcentaje importante del PBI de la Argentina cuando las aglutinás. Tenés empresas más medianas, nacionales, que en su territorio tienen una influencia importante porque emplean 400, 500 personas, y tenés empresas pymes. Ah, Yo podría decirte sí que hay un grado de exposición a la agenda de sostenibilidad en organizaciones que tienen, primero, un vínculo muy cercano a cadenas de valor globales. Por ejemplo, en los últimos años, desde la Unión Europea, que es un mercado que está muy regulado en temas de sostenibilidad y en los últimos años hubo muchas directrices, se bajó una política muy fuerte desde empresas europeas que tienen operaciones en terceros países, por lo cual si sos parte de la cadena de valor de una empresa europea o comercializás directamente tus productos en la Unión Europea, vas a estar expuesto a requerimientos de sostenibilidad. Hay otros tipos de empresas que se exponen de alguna manera a la agenda de sostenibilidad por un tema de eficiencia de recursos.
necesitan abrazar la agenda de sostenibilidad porque obtener y gestionar esos recursos cada vez es más difícil, cada vez es más costoso y hacerlo de un modo eficiente es el mejor negocio para esa organización. Y hay otras que entran en el camino de la sostenibilidad por una cuestión de reputación. Es decir, hay un grupo de interés que le empieza a exigir a la empresa, esta no es la manera deseable de comportarte con nosotros, y entonces en algunos casos hay hasta problemas reputacionales y la organización toma conciencia e inicia una transformación de su modelo de negocio. No voy a dar nombre, pero una marca global de zapatillas muy conocida en el año 1996 tuvo el escándalo de reputación por empleo de trabajo infantil en su cadena de valor en el sudeste asiático muy grande, tanto que fue la única vez en donde estuvo a punto de ir a bancarrota e inició un proceso de transformación a la sostenibilidad. Fue caso de estudio en muchas escuelas de negocios, pero muestra de que también en algunos casos, cuando pones en riesgo la reputación, pones en riesgo tu modelo financiero, los consumidores no están dispuestos a avalar ese comportamiento y tenés que iniciar un proceso de transformación. Claro. Así que dentro de las 1000 tenemos un universo muy, muy grande de organizaciones a las cuales tenemos que acompañarlas, porque hacer una transformación del modelo de negocio desde adentro toma tiempo y requiere algo que vos estás abordando hoy, que es el liderazgo de las personas que toman decisiones al interior de la organización y poner a la sostenibilidad económica, social y ambiental en el centro del proceso de toma de decisión. ¿Y cuánto tiempo puede llevar definir si pueden ser parte del Pacto Global y cumplen con cada uno de los pilares que ustedes proponen? Nosotros siempre decimos que Pacto Global no es un puerto de salida, de llegada, es un puerto de salida. Quiero decir, hay empresas que están en ese proceso de transformación y lo primero que necesitamos es el compromiso del dueño, del ejecutivo o del CEO de la organización para decir, yo voy a iniciar un proceso de transformación de mi modelo de negocio. No importa que estés totalmente preparado, porque como digo, no es un puerto de llegada, es un puerto de salida. Asumís un compromiso de iniciar un proceso de transformación de tu modelo de negocio. Lo que necesito es el compromiso. Y ese compromiso se dispara, por decirlo de alguna manera, desencadena, digamos, una conversación al interior de tu organización donde tenés que revisar tus políticas, tu política de abastecimiento, cómo te abasteces, de dónde te abasteces, cómo tratás a tus proveedores, tu política de recursos humanos, empoderás, no empoderás, generás diversidad, no generás diversidad, tu política de compliance, hasta dónde llega, cuál es el límite, qué política de derechos humanos tenés al interior de la organización, divulgás información no financiera o no, y entonces tenés que revisar tu política de comunicación y de vínculo con los asuntos gubernamentales. Entonces, hay un proceso de transformación sí. muy amplio que toma tiempo. Algunas empresas, obviamente, que nacen con un espíritu de triple impacto, ese camino es más corto, pero hay otras en las cuales estamos asentados desde Pacto Global que les toma un tiempo de transformación, pero vuelvo a insistir, el liderazgo dentro de la organización es clave para que desencadene ese proceso de transformación en todas las unidades de negocio. Seguro, qué importante. Tomás, y contame ustedes dónde trabajan y con qué tipo de empresas trabajan, con pymes, con empresas grandes, quiénes acuden a ustedes. Sí. Bueno, nosotros hoy tenemos un único proyecto, que son 25.000 hectáreas en Misiones, Argentina. En definitiva, tomamos posesión de esta tierra hace 5 años. Es una tierra, imagínate, que estuvo 100 años bajo explotación forestal, está 90% degradada. Ya el high canopy, digamos, el estrato alto de la selva ya no existe. Son todos árboles finitos, una selva llena de agujeros, en donde está lleno de caña. Entre el 30 y el 50% son especies invasivas como cañas que no dejan que la selva recrezca. Está muy, muy impactada. Nosotros tomamos posesión del campo, frenamos la extracción y empezamos la recuperación. Después de 100 años de que venga cayendo, después de 5 años se ve una recuperación muy fuerte, los gráficos son muy estimulantes. O sea, ya en 5 años ven una recuperación, ya hay más árboles. Sí, sí. Sí. Por ahí no es tan claro a la vista, pero Ajá. todos los años se tiene que medir cómo está el stock de carbono, o sea, cuál es la cantidad de madera, si querés, para decirlo más simple, que hay en la selva. Eso se mide todos los años con tercera parte, con auditores, y eso es lo que luego te certifican, y se ve una recuperación muy clara. Bien. Yendo a la pregunta de las empresas, para nosotros es muy importante lo que comentaba Flavio, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental que las empresas que nos compran créditos de carbono a nosotros sean empresas que desde su génesis o quieren hacer una transformación, pero por lo menos que tengan el triple impacto como core de su negocio, ¿no? A lo que voy es, no buscamos vendernos nuestros créditos de carbono a alguien que no le importa el impacto y que use nuestros créditos de carbono para lavarse las manos y seguir impactando cada vez más. Entonces eso es una cuestión crucial. Respecto a la geografía que me preguntabas, para que te des una idea, nosotros generamos más crédito de carbono que lo que compra toda Argentina en un año. Entonces obviamente que nuestra demanda
es más bien global. En Argentina destinamos entre el 10 y el 20% de nuestra generación de créditos porque nos gusta vender en Argentina y queremos que las empresas argentinas también participen de este impacto, pero son más que nada empresas globales, en donde principalmente son empresas tecnológicas las compradoras o grandes fondos de inversión que luego le venden a ciertas empresas que cumplen con el estándar del triple impacto. Qué interesante. Pero hay una cosa importante que es, ¿y por qué también le vendemos a empresas que tienen en su core el triple impacto y que realmente quieren un mundo mejor? Es que al final un crédito de carbono representa siempre una tonelada de carbono. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que si una empresa, vamos a decir que mide su huella de carbono a fin de año y contaminó 10 toneladas de carbono, se puede dar vuelta y comprarme a mí, o puede comprar un crédito de carbono de menor impacto y muchísimo más barato. Entonces, por ahí un crédito de carbono de baja integridad vale $2 y los nuestros se lo estamos vendiendo a $30. Entonces, ¿Cómo se establece el precio? El precio según el impacto y la integridad del crédito. Entonces, voy a un ejemplo para que quede más claro. Sí. Hay 250 formas de hacer crédito de carbono. Nosotros lo que hacemos es restaurar ecosistemas que están altamente degradados. Cuando nosotros hacemos ese proceso, no solamente estamos removiendo el carbono de la atmósfera, que eso es al final el crédito de carbono que nos dan, sino que al mismo tiempo estamos impactando en biodiversidad, estamos impactando en agua, en aire, en suelo, en comunidades nativas. Nuestros principales socios son los Embuya Guaraní. Ya les construimos 8 casas, le dimos agua potable a 1.500 personas. Todo eso hace a que el crédito de carbono es mucho más que solamente remover carbono. Eso nos aumenta la integridad, aumenta la calidad, aumenta el precio del crédito. Hay otros proyectos que lo único que hacen es, por ejemplo, energías renovables. Lo único que hacen es reemplazar energía fósil por energía renovable. Entonces, lo único que está haciendo es mitigar el dióxido de carbono, la generación de dióxido de carbono, pero no está impactando en todas otras variables. Eso hace que el precio sea menor. Por eso, para nosotros es crucial también que nuestros compradores sean compradores que realmente lleven en su core el impacto, porque tiene que ser una decisión pagar 30 en vez de 2. Sí. Y al final los dos le van a compensar una tonelada de carbono en su medida de balance, en su compensación de la huella de carbono. Entonces tiene que haber una decisión en el core de generar un impacto real para que nos quieran comprar a nosotros, que es un crédito de alta calidad en vez de un crédito de baja calidad. ¿Y la participación de empresas argentinas es grande, chica? Y nosotros más o menos el 20% de nuestros créditos va destinado a empresas argentinas. No son tantas las empresas argentinas, pero hoy en día le estamos vendiendo a 2 empresas argentinas. Bien. Flavio, ¿cómo impacta el contexto económico en los compromisos de sustentabilidad de las empresas? ¿Influye en algo a la hora de decidir, bueno, ser parte de todo este movimiento? Bueno, uno podría creer que sí. En realidad, nosotros nos apoyamos más en las tendencias de largo plazo. Las Sí. tendencias de largo plazo indican que el fenómeno coyuntural no va a frenar el compromiso con la sostenibilidad a largo plazo. Voy a mencionarte 2, 3 ejemplos. Cuando sos una empresa que empezás a recorrer este camino de financiarte en un mercado de finanzas sostenibles y entonces obtenés un crédito verde, obtenés de una institución financiera un crédito para iniciar tu proceso de transformación tecnológica para poder abastecerte de energía más renovable. Bueno, ahí no importa tanto la coyuntura porque vos te estás financiando en el mercado con un crédito que está destinado, por ejemplo, un crédito verde, está destinado a ese objetivo en particular. Si vos dejás ese compromiso de sostenibilidad de largo y dejás de decir, bueno, como el contexto ahora no me lo permite, voy a emitir más en vez de menos, vas a tener un problema de acceso al mercado de capitales. Vas a tener que financiar tu operación accediendo a otro mercado de capitales que te va a ser más caro. Con lo cual ahí vos tenés un compromiso con la sostenibilidad vinculado con el mercado de capitales que prácticamente te deja poco margen de acción. Lo mismo con lo que mencionaba anteriormente de si vos estás vinculado con la cadena de valor en Europa. Hay una directriz, 2 directrices que obligan a las empresas europeas a hacer una debida diligencia en su cadena de suministro. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de tratar de ver, digamos, de que una empresa europea no se abastezca de un productor en África, Asia o América Latina, en donde hay una vulneración a los derechos de las comunidades o una vulneración a los derechos de los niños. Entonces, ahí tu cliente te va a pedir información sobre cómo estás vos comprometida con este tipo de causas sociales. Con lo cual, de vuelta, la coyuntura puede ser, obviamente, un elemento importante a la hora de tomar decisiones, pero vos tenés acá un compromiso comercial donde hay exigencias de sostenibilidad para mantener esa relación de largo plazo. Entonces, el espacio, digamos, empieza a reducir para que la sostenibilidad sea algo opcional y pasa a ser casi algo mandatorio si vos querés tener o la licencia social para operar o querés tener solamente la supervivencia en el mercado como un actor en ciertos espacios. Lo que es importante es que vos tengas identificado el caso de tu negocio, dónde está tu driver. Si mi driver está por el acceso al financiamiento, bueno, fantástico, entonces ahí es donde tengo que apuntar mis cañones. O es un cliente que me lo está exigiendo
Entonces también tenés que apuntar ahí tus cañones y tener bien aceitado el modelo de negocio para poder demostrarle a esos actores que tienen una capacidad de presionar muy, muy fuerte. Entonces, sí, hay un contexto económico, político, ideológico, que obviamente es importante, que se pone en los boards de las empresas en consideración. Sin embargo, las tendencias de largo plazo indican que esta agenda no puede dejarse de lado. Bien. Último, Sí. según datos de la Organización Meteorológica Mundial, una agencia de Naciones Unidas, en el año 2024 fue el año donde más episodios climáticos extremos hubo alrededor del mundo. Eso significa para la economía americana, por ejemplo, que, un daño económico aproximado a $1.000 millones cada 15 días. La consecuencia es que hoy las empresas aseguradoras de Estados Unidos están evaluando salirse del estado de Florida, porque ya si No pueden sigue hacer habiendo... frente a la cantidad de crisis Exactamente. climáticas. Entonces, un dato, digamos, vinculado con lo climático, podemos mencionar otros, o podemos mencionar otros vinculados con temas de gobernanza para Sí. mostrar de que esta agenda de sostenibilidad cubre estas tres dimensiones, lo social, lo ambiental y lo de gobernanza, en donde la verdad es que las tendencias de largo plazo lo que indican es que hay que prestarle muchísima atención y sobre todo para una empresa, porque si no pone su propio modelo de negocio en riesgo. Y hasta donde sabemos los empresarios lo que saben hacer es reducir riesgos y manejarlos. Seguro. Tomás, hablando un poco de contexto, no económico, pero te voy a preguntar ¿qué leyes o regulaciones crees que son necesarias para que esto funcione tu sector, digamos? Bueno, es una muy buena pregunta, porque de hecho si vamos al mercado de carbono, el mercado de carbono se divide en dos grandes mercados, el mercado voluntario y el mercado regulado. Y dentro del mercado regulado además está Corsia, que es como que todas las aerolíneas globales se agrupan para comprar crédito de carbono. Hoy en día Argentina no cuenta con una ley de carbono, y al no contar con una ley de carbono no tenemos acceso al mercado regulado. Eso quiere decir que hoy tenemos acceso a entre el 1 y el 5% del mercado global, porque solamente dependemos del mercado voluntario, que son empresas que no están obligadas a compensar su huella, pero que voluntariamente eligen hacerlo. Que en otros países sí existe la regulación. Sí. En Europa está clara, la regulación es clarísima, México ya tiene regulación, Brasil ya tiene regulación, Chile ya tiene regulación. O sea, se podrían tomar buenos casos. Paraguay tiene una regulación reciente muy buena, sí. Y eso es tremendo. O sea, nosotros podríamos vender nuestro crédito de carbono a un 5 veces mayor valor. O sea, el impacto en rentabilidad es enorme. Y al mismo tiempo la mesa de carbono, de la cual somos fundadores, hizo una estimación de cómo sería cuál es el alcance del mercado de carbono si estuviéramos regulados, y sería para Argentina superior a los 2.500 millones de dólares por año. Lo cual, a mí me dan mucho más altos los números, porque bueno, eso es lo que dice la mesa de carbono. Lo cual estamos dejando una oportunidad enorme afuera de la mesa, ¿no? Y incluso en el largo plazo se estima que puede llegar a 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de volúmenes ya que son como los de vaca muerta. Nada más que sería una vaca viva en vez de una vaca muerta. Pero entonces, nada, yo creo que estaría buenísimo y es tiempo de que Argentina empiece a tener alguna ley. Al mismo tiempo hay algunas provincias que ya empezaron a sacar algunas leyes que tocan estos temas, entonces empezás a tener distintas leyes con distintas características en distintas provincias, y eso creo que también es leyes perjudicial. provinciales para aplicar ahí específicamente. Tal cual. O sea, pero falta una regulación más general para que pueda crecer. Tal cual. Y además, al final, el marco de una ley nos va a permitir a nosotros competir con... Voy a un ejemplo, ahora la ley de glaciares, ¿no? Vamos a suponer que una minera quiere sacar minerales de un glaciar, y con la nueva ley no se la pueden dinamitar, no conozco los detalles, pero si a nosotros nos encantaría que haya un marco de una ley que nos permita competir. Por ahí nosotros con crédito de carbono podemos ganar la licitación y en vez de explotar el glaciar, conservarlo, incluso hasta restaurarlo y generar crédito de carbono, y que sea un modelo de negocio viable y que podamos ganar la licitación. Entonces creo que es necesario que haya un marco para que haya una competencia entre, digamos, los que queremos conservar el planeta Tierra y los modelos de negocio más extractivos, que si bien son necesarios, bueno, estaría bueno que haya un marco para poder competir, ¿no? Sí, total. Qué interesante. Flavio, ¿qué crees que le falta al ecosistema empresarial argentino para que la sustentabilidad deje de ser un diferencial y se convierta en algo como más estándar, que esté más en todos lados? Bueno, recién decía algo que decía Tomás, coincido, y voy a darle incluso una vuelta de tuerca. Digamos. Él hablaba del aspecto regulatorio, ¿no? Es decir, yo creo que el ecosistema tiene que darse cuenta de que el costo de la inacción está siendo demasiado alto para la economía argentina y para las oportunidades de Argentina. Ya sea por falta de regulación o ya sea por falta de acción. Digo, la inacción termina teniendo un costo muy alto en la agenda de sostenibilidad. Entonces Argentina no puede darse el lujo de llegar tarde a estas conversaciones. Por supuesto que yo creo que en realidad hay que promover mucho
más liderazgo empresarial y una calidad de liderazgo empresarial distinta en Argentina. Yo creo que ahí en el ecosistema hace falta trabajar más profundamente con las escuelas de negocios. Aquellos lugares que son los semilleros de los futuros líderes empresariales necesitan tener más conversaciones para que cuando llegue un CEO de una empresa no se encuentre con este tipo de dicotomías y diga, sí, yo voy a reducir, voy a compensar, me voy a meter en este mercado porque tengo oportunidades de hacer tales cosas. Así que creo que ahí hay una, digo, me parece que al ecosistema le falta primero regular de un modo inteligente. En Argentina siempre regulación parece tener una mala palabra, sin embargo está lleno de buenos ejemplos, Tomás acaba de mencionarlos, no hace falta irse muy lejos, en países vecinos, y también creo que hay que reflexionar sobre el costo de la inacción de no hacerlo, ¿no? Él lo acaba de poner en números bien concretos y uno podría tener otros ejemplos también del costo de la inacción, ya sea por la regulación o por las empresas que no toman acción. Creo que hay que invertir, como dije, más en el semillero de los futuros dirigentes empresariales para que la calidad del liderazgo empresarial sea distinto en Argentina y se empiece a pensar en estas tendencias de largo plazo como factores diferenciales que apuntan a la competitividad y a la sostenibilidad de la compañía. Y creo finalmente que lo que hace falta, digamos, es tener, digamos, algunas pautas de política pública de largo plazo en este sentido, ¿no? Creo que finalmente en Argentina estos vaivenes que siempre tenemos impiden la construcción de consensos de largo plazo y poner como prioridades algunas de estas agendas que demandan tiempo para poder revertirlas. Seguro. Nadie va a revertir la crisis climática en 4 años ni en 8, necesitamos un plan de largo plazo donde la política pública acompañe, donde el sector empresarial asuma compromisos de reducción de sus emisiones de dióxido de carbono, entre otras cosas. Lo mismo con la agenda social. Entonces yo creo que eso también hace falta, digamos, en nuestro ecosistema. Y finalmente creo que lo que hace falta es reconocer un poco más las buenas prácticas. Yo creo que hay mucha gente haciendo lo correcto en muchos lugares a lo largo y a lo ancho del país que no tienen visibilidad, que hay que comunicarlo, que hay que difundirlo y fundamentalmente tratar de inspirar a otras empresas a que inicien este camino de transformación. Qué lindo eso. Me encantó. Bueno, nos van quedando poco tiempo, nos quedan 5 minutos. Ustedes trabajan, Tomás, mucho con tecnología y quería que les cuentes un poco a los que nos están viendo, porque hay muchas cosas interesantes ahí con drones que tienen ustedes, como para que la gente sepa un poco también cómo se manejan en la parte tecnológica. Sí, tal cual. Tuvimos una llamada antes con ella ayer y Entonces, volamos el dron en vivo y todo. sí, Qué bueno, espectacular. Yo lo quería mostrar, pero bueno, era complicado. Pero me mostraban drones en vivo ahí en la selva misionera. Y dije, este lo tiene que contar, porque Sí. que lo vas a contar mejor que yo. Así que contá para qué sirve también. Tal cual. Nuestro objetivo como compañía, nuestra visión como compañía es preservar el planeta Tierra. Entonces, en ese objetivo, nosotros entendemos que restaurar 25.000 hectáreas es un proyecto alucinante, pero no es suficiente. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso y es restaurar 45 millones de hectáreas a 2035. Para dar una referencia, 25.000 hectáreas es más grande que la Ciudad de Buenos Aires, 45 millones de hectáreas es el 20% de Argentina, más o menos. O sea, se podrían ir de misiones y restaurar otras zonas. Sí, todo el mundo. Tenemos proyectos ya analizados en India, en África, en México. Ahora que ya estamos certificados, se va a empezar a escalar muy fuerte. Ahora, nosotros empezamos hace 5 años, nos dimos cuenta que el modelo de negocio es claramente escalable gracias a los créditos de carbono, que es muy rentable, deja una rentabilidad hasta superior a la soja por hectárea. Lo que no es del todo escalable aún, y nosotros esa es la solución que traemos a la mesa, es la operación. ¿Cómo hago para manejar 45 millones de hectáreas en todo el mundo, plantando, controlando incendios? Y la respuesta la encontramos en la tecnología. Entonces lo que hicimos fue una solución tecnológica integral, integramos 25 tecnologías diferentes, que la AI, la verdad que hace el mayor beneficio de la AI para mí es cómo conecta todas las tecnologías. Entonces, para darte un ejemplo, nosotros hace 2 semanas, y justo te contaba recién, hace 2 semanas nosotros tenemos un sistema de satélites que detecta incendios, que lo provee otra tecnología, detectó un incendio en vivo, de forma automática, nosotros dormíamos, de forma automática la AI llamó al dron, el dron fue a chequear el incendio, la AI también puede identificar hacia dónde puede ir el incendio según los vientos, la humedad, etc., diferentes cuestiones, y ya tiene también dónde deberíamos frenarlo. Entonces, si va hacia esa dirección, ya nos puede generar, bueno, el buffer es acá porque acá hay un camino o porque hay un río, entonces prepárense para frenarlo acá. ¿Cuántas cosas que se podrían evitar también con toda esta tecnología? Caza furtiva, tenemos algunos radares en algunos ingresos donde detecta gente cuando entra, lo mismo va el dron, lo sigue con cámara térmica. Si bien es resultado de un montón de cuestiones, para darte unos números, nosotros en nuestro campo redujimos 98% de los incendios.
Antes de tomar posesión había entre 6 y 7 incendios por año y nosotros tuvimos un incendio en 5 años. Wow. Esta tecnología es crucial no solamente para escalar nosotros, sino que también para proveer servicios a provincias, a parques nacionales. O sea, hay un potencial Pensaba en enorme. parques nacionales, justamente con todos los incendios en el sur del verano, digo, Sí, sí, son enormes, pero por ahí si los agarran en un punto Sí. reciente se podrían evitar muchas tragedias. Ni hablar. La verdad que sí, hay que combinar muchas tecnologías, pero se pueden reducir enormemente y el capital que hay que destinar a esta tecnología para prevenir es infinitamente menor que el que hoy se usa para combatir después. sí, o para combatir y pagar. para resolver cuando se queman casas que tienen que subsidiar, y bueno, por todas las cuestiones que se gastan muchísimo plata. Bueno, nos queda un minuto. Me gustaría si en este minutito que nos quedan, quieren hacer un cierre, cada uno desde su lado, a ver qué esperan para el año o qué tienen en agenda, algo para cerrar este panel tan lindo que tuvimos. Flavio, bueno, el que quiera. Bueno, antes que nada, un gusto, Flavio. Gracias, Andrea. Gracias, Ámbito. Nosotros, la verdad que estamos en un momento espectacular. Acabamos de recibir a fin de año pasado los primeros créditos de carbono, entonces como que el modelo de negocio se prueba y esperamos ya abrir el próximo proyecto. Se viene un proyecto por año muy grande y aumentar el impacto y la escala. Y creo que me gustaría cerrar por ahí con un llamado, ya que estoy a la sociedad, que es, yo creo que el verdadero cambio, y Alejo mencionó algo al respecto, viene cuando la sociedad le empieza a exigir a los gobiernos y a las compañías que hagan estos cambios, ¿no? Como el ejemplo de la empresa de zapatillas que dio. Es la sociedad al final la que exige. El empresario busca rentabilidad. Entonces, si la sociedad empieza a comprar de la compañía que genera el impacto o que es carbono neutral, bueno, el mercado va a resultar. Entonces, al final es cada uno el que tiene que hacer el cambio personal para que todos juntos como sociedad exijamos los cambios y realmente podamos preservar el planeta Tierra, que al final, por lo menos a título personal y de nadie, ese es nuestro objetivo final. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Tomás. Flavio. Yo aprovecho el llamado de Tomás, hacer un llamado también a los empresarios y empresarias de nuestro país a que se comprometan con la agenda de sostenibilidad. Está claro que la agenda de sostenibilidad tiene un impacto bien concreto en las principales variables del negocio, en competitividad, en talento y en otras las variables básicas de cualquier negocio que quiere ser sostenible en el tiempo, y que hoy la tecnología es un aliado, ¿no? Entonces, creo que el llamado a la acción es lo que nosotros queremos difundir desde Pacto Global para generar, como dije, una masa crítica lo suficientemente fuerte en Argentina para que la sostenibilidad sea la manera de hacer los negocios y no la excepción de algunas empresas que están haciendo el esfuerzo de manera aislada. Buenísimo, gracias por el mensaje. Muchas gracias a los vos. dos por participar. Con esto cerramos ámbito de debate, este ámbito de liderazgo sostenible, así que muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias